El día de hoy vamos a leer Jueces capítulo 10, Jueces capítulo 10, versículo 6 al capítulo 11, versículo 40. Verse 40, Pastor. 11:40. Ok. Entonces vamos a leer, hermanos, desde el capítulo 10, en su versículo 6, hasta el capítulo 11 y su versículo 40. ¿Alguien lo puede leer, por favor, hermanos? Ok, dice la palabra del Señor, el versículo 6 del capítulo 10. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Harán, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó a manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Y ellos afligieron y quebrantaron a los israelitas ese año. Por 18 años primero, a todos los israelitas que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín, contra la casa de Efraín. Se angustió Israel en gran manera. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y el Señor respondió a los israelitas: ¿no los libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? Cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas los oprimían, clamaron a mí y yo los libré de su mano. Pero ustedes me han dejado y han servido a otros dioses. Por tanto, no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en el tiempo de la aflicción. Los israelitas respondieron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Entonces los amonitas se reunieron y acamparon en Galaad, y los israelitas se juntaron y acamparon en Mizpa. Y el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron unos a otros: ¿quién es el hombre que comenzará la batalla contra los amonitas? Él será caudillo de todos los habitantes de Galaad. Capítulo 11. Jefte, el galaadita, era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Galaad era el padre de Jefte, y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefte, y le dijeron: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefte huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y hombres indignos se juntaron con Jefte y salían con él. Después de cierto tiempo sucedió que a los amonitas pelearon contra Israel. Y cuando los amonitas pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefte de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefte: ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los amonitas. Entonces Jefte contestó a los ancianos de Galaad: ¿no me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues han venido a mí ahora cuando están en apuros? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefte: por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y seas jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Entonces Jefte respondió a los ancianos de Galaad: si me hacen volver para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega, seré yo jefe de ustedes. Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefte: el Señor es contigo, entre nosotros ciertamente haremos como has dicho. Entonces Jefte fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo hizo
cabeza y jefe sobre ellos. Y Jefte habló todas sus palabras delante de Mizpa. Y envió Jefte mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran: ¿qué hay entre ustedes y yo? ¿Que ha venido a mí para pelear contra mi tierra? El rey de los amonitas dijo a los mensajeros de Jefte: porque Israel tomó mi tierra cuando subieron de Egipto, desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán. Por tanto, devuélvela ahora en paz. Pero Jefte volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas y le dijeron: así dice Jefte, rey de Israel: no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los amonitas, porque cuando subieron de Egipto, Israel pasó por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: permítanos, y le rogaron pasar por su tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. También enviaron mensajeros al rey de Moab, pero él no consistió, así que Israel permaneció en Cades. Luego atravesaron el desierto y rodearon la tierra de Edom y de Moab. Llegaron al lado oriental de la tierra de Moab y acamparon al otro lado de Arnón, pero no entraron en el territorio de Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, y le dijo: Israel, permítenos, le rogamos pasar por su tierra a nuestro lugar. Pero Sehón no confió en Israel para darle paso por su territorio. Reunió pues Sehón a todo su pueblo y acampó en Jaasa y peleó contra Israel. El Señor Dios de Israel entregó a Sehón y a todo de su pueblo en manos de Israel y los derrotaron. E Israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos, los habitantes de esa región, y poseyeron todo el territorio de los amorreos, desde el Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Puesto que el Señor Dios de Israel expulsó a los amorreos de delante de su pueblo Israel, va usted a poseerla. No posee usted lo que Quemos, su Dios, le ha dado para poseer, de modo que el territorio que el Señor nuestro Dios ha desposeído delante de vosotros, lo poseeremos. Ahora pues, ¿es usted mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso luchó él con Israel? ¿O acaso peleó contra ellos? Mientras Israel habitaba en Hesbón y sus pueblos, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orillas del Arnón, por 300 años. ¿Por qué no las recuperó durante ese tiempo? Por tanto, yo no he pecado contra usted, pero usted me está haciendo mal al hacer contra mí. Que el Señor, el juez, juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas. Pero el rey de los amonitas no hizo caso al mensaje que Jefte le envió. Voto y victoria de Jefte. El espíritu del Señor vino sobre Jefte. Entonces Jefte pasó por Galaad y Manasés. Luego pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los amonitas. Y Jefte hizo un voto, al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en Mizpa de los amonitas será del Señor. Lo ofreceré como holocausto. Jefte cruzó a donde estaban los amonitas, para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano y los hirió con gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Mid, 20 ciudades hasta Abel, Keramín, y los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas. Cuando Jefte llegó a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas.
Ella era su única hija. Fuera de ella, no tenía ni hija, ni hijo. Al verla, él rasgó sus ropas y dijo, ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no puedo retractar. Entonces ella le dijo, Padre, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Y ella dijo a su padre, que se haga esto por mí. Déjame sola por más de 2 meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces, y él dijo, ve, y la dejó ir por 2 meses y ella se fue con sus compañeras y lloró por su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses, ella regresó a su padre, que cumplió con ella conforme al voto que había hecho. Y ella no tuvo relaciones con ningún hombre y se hizo costumbre en Israel, que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefte en Galadita. Amén. Amen. Thank you. It's a long Amén. story. Muchas gracias. Fue una historia un tanto larga, hermanos. Good Así evening, es. everyone. So it's very nice to meet you again. Buenas noches a todos, hermanos. Es un gusto volver a reunirme con ustedes. Today, story is the story of Jephthah. El día de hoy leímos la historia de Jefté. So main message is in his vow to Lord. Y el mensaje principal está en su juramento al Señor. And one more message I wanted to say is he was the discarded person because he was the son of the prostitute. Y el segundo mensaje al cual debemos prestarle atención es que él era una persona destinada a ser descartada porque era hijo de una prostituta. So the son of a prostitute saved Israel. This is the message God wanted to say. Pero vemos aquí que el hijo de la prostituta salvó al pueblo de Israel. Este es el mensaje que Dios quiere dar. These two messages is written. These two messages is the main message of this story, I think. Estos dos mensajes considero yo que son los mensajes principales de la historia de Jefté. So in the eyes of God, actually, the Jephthah was the leader of gangster. Ante los ojos de Dios, Jefté era un líder de un grupo delictivo. Chapter 11, verse 3 is saying that, so Jephthah had fled from his brother and settled in the land of Tob, where a group of adventurers gathered around him. Can you repeat the verse, Pastor? Verse 3. En el versículo 3 leemos, are you talking about chapter 11 or 10? Chapter 11. En el versículo 3 del capítulo 11 leemos lo siguiente, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. And then it means he was the leader of the gangsters. Eso quiere decir que Jefté era el líder de un grupo delictivo. And this message is that the gangster saved Israel, the people of God. Entonces, esto también tiene un mensaje. Dios está diciendo, el delincuente está salvando a el pueblo de Israel. So God's message is, even he is a gangster, but he's better than you because you are the idol worshiper. El mensaje de Dios es el siguiente, a pesar de que Jefté es un delincuente,
Él está salvando a Israel porque Él es mejor que ustedes, porque ustedes son idólatras. So in the eyes of God, the gangster is better than the idol worshiper. Vemos aquí que ante los ojos de Dios, un delincuente es mejor que un idólatra. Chapter 10, verse 6 is saying that again the Israelites did evil in the eyes of the Lord. En el capítulo 10, versículo 6, leemos, una vez más el pueblo de Israel hizo maldad en contra de Dios. So Israel people began to do something evil again. Vemos que una vez más el pueblo de Israel hizo maldad ante los ojos de Dios. So it was a worshiping idols. So there was a very difficult thing that happened to Israel. La maldad del pueblo de Israel consistía en estar adorando ídolos y esto fue una situación muy difícil para el pueblo de Israel. So verse 8 is saying that they were under control of the other country people for 18 years. Y en el versículo 8 del capítulo 10 leemos, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. So Israel people were oppressed by the other country people, so such as the Ammonites, and it was a very difficult time. Vemos que el pueblo de Israel fue oprimido por 18 años por los países que estaban a su alrededor, incluyendo a los amonitas, y esto significó un tiempo muy difícil para ellos. Verse 10 is talking about then the Israelites cried out to the Lord because they have a lot of difficulties. Y en el versículo 10 del capítulo 10 de Jueces leemos, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. So they repented, saying they were doing evil things, the worshiping idol. Vemos que el pueblo de Israel, después de estar sufriendo a causa de su idolatría, se arrepintieron y clamaron a Jehová y reconocieron su pecado de idolatría. And the verse 13 and 14 is talking about the reason why they were oppressed by the other country people. Y en los versículos 13 y 14 se explica por qué es que el pueblo de Israel cayó bajo la opresión de los países vecinos. The 13 said, because you worship idols, so these difficulties happen to you. En el versículo 13, por ejemplo, leemos lo siguiente, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. And verse 14, God said to them, go and cry out to your gods you have chosen. Y vemos que en el versículo 14, Dios les dice a los israelitas, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. It was intentionally speaking of God. Vemos que de esta manera Dios se dirige a ellos intencionalmente. 16 is saying that, verse 16, then they got rid of the foreign gods among them and served the Lord. And he could bear Israel's misery no longer. Y en el versículo 16 leemos, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. So this is a very important message too, even though they were making a big sin, but when they began to repent, getting rid of all the gods, God began to worry about them. Vemos que el versículo 16 del capítulo 10 de Jueces también nos da un mensaje muy importante. A pesar de que el pueblo de Israel había caído en un pecado tan grande, cuando ellos vinieron ante Dios y reconocieron su pecado, Dios empezó a preocuparse por ellos. So chapter 11, verse 1 is saying that Jephthah was the Gileadite, was a mighty warrior. His father was a Gilead. His mother was a prostitute.
Y en el versículo 1 del capítulo 11 de Jueces leemos, Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una ramera. And the verse 2 is talking about he was driven out from his house because he was the son of a prostitute. Y en el versículo 2 leemos, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre. So when he was in the land of the top, a group of adventurers gathered around him, and he got power more. Y vemos que Jefté huyó a la ciudad de Tob y habitó ahí. Y estando ahí, se juntaron unos hombres hombres ociosos con él. So when the Ammonites invaded into the Israel, the elders of Israel came to Jephthah saying, come with us and let's fight against the Ammonites and be the commander of us. Y cuando los amonitas invadieron Israel, vemos que los ancianos de Israel vinieron a Jefté para decirle, ven con nosotros a pelear en contra de los amonitas. So Jephthah, even he was the son of a prostitute, even he was a gangster, but he became the commander of Israel. Vemos que Jefté, a pesar de ser hijo de una prostituta y a pesar de ser un delincuente, llegó a ser el comandante del ejército de Israel. Verse 29 is saying that, chapter 11, verse 29, then the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Y en el versículo 29 del capítulo 11 de Jueces leemos lo siguiente. Dice así. Then he got a power, and it means it was God's plan. Dice así, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y vemos que cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, él recibió poder. Era el plan de Dios que Jefté recibiera el poder de Dios. God's saving his people through the Jephthah was God's plan of that time. Eso quiere decir que en el plan de Dios estaba que Jefté salvara al pueblo de Israel. But verse 30 is saying that, and Jephthah made a vow to the Lord, if you give the Amorites into my hands, and verse 31, now whatever comes out of the door to my house to meet me when I return in triumph from the Amorites will be the Lord's, and I will sacrifice it as a burnt offering. Y vemos que en el versículo 30 y en el versículo 31, Jefté hace un juramento ante Dios y le dice, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. So when Jephthah gave this vow to the Lord, maybe he was thinking a servant will come out to welcome him. Y cuando Jefté le hizo este juramento a Dios, seguramente él pensó que algunos de los siervos iban a venir a recibirle después de la batalla contra los amonitas. So, but verse 34 is saying that the first one who was coming out from his house to welcome him was his the only daughter. Sin embargo, en el versículo 34 leemos, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola. Solamente su hija había salido a recibirle. She was the only child of Jephthah. He didn't have any son. Y esta hija era la única hija de Jefté. Jefté no tenía hijo. So verse 35 saying, when he saw her, he tore his clothes and cried, oh, my daughter, you have made me miserable and wretched. Y en el versículo 35 leemos, y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido
y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. He said to his daughter, I have made a vow to the Lord that I cannot break. Y Jefté dice, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. His daughter said to Jephthah, my father, you can do everything you said in your vow to the Lord upon me. Sin embargo, en el versículo 33 leemos, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. 37 said, but grant me this one request, he said, give me 2 months to mourn the hills and weep with my friends because I will never marry. Y en el versículo 37 dice, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. So 38, Mario, Yes, Pastor? how is it in Spanish version? I don't know, but Korean version is he died without marry. Is it saying same thing in Spanish version? In English version, it is not saying that. Are you talking about verse 38, Pastor? 38 is same thing. It is saying that she and the girl went into the hills and wept because she would never marry. Not saying about dying. No, in Spanish, it says that she went with her friends and she cried because of her virginity. Okay. So anyway, but 39 is saying that after the 2 months, she returned to her father and he did to her as he had vowed. Y bueno, Pastor Jan ve que hay una diferencia entre la versión coreana, la versión en inglés y la versión en español con respecto al versículo 38. Sin embargo, lo importante es leer lo del 39, que dice, pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. So anyway, this verse 39 is saying he did everything as he had vowed. De cualquier manera, el versículo 39 nos deja ver que Jefté cumplió el juramento que le hizo a Dios. So according to verse 31, the content of his vow was anyone, the first one who are coming from his house to welcome him, I will sacrifice it as a burnt offering. Y en el versículo 40 dice, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. So it is normal to think he gave his daughter as a burnt offering. Entonces es algo normal entender que Jefté ofreció en sacrificio de holocausto, en holocausto de sacrificio a su propia hija. But verse 38, 39 is not clear to talk about how she died. Pero los versículos 38 y 39 no nos dejan ver claramente cómo fue que la hija de Jefté murió. So there is no sign, no words the dying, but in Korean version there is the words dying. She died when she was a virgin. En las versiones en inglés y la versión en español no hay ninguna palabra en los versículos 38 y 39 que nos deja saber que la hija de Jefté murió. Sin embargo, en la versión en coreano podemos leer que ella murió virgen. So the English version NIV I'm using is not clear about this point. So I think this English version is
not good interpretation, I think. Y como la versión en inglés que yo uso es la nueva versión internacional y no hace mención de la muerte de la hija de Jefté siendo virgen, considero que entonces no se le puede dar buena interpretación al versículo 39 usando esta versión, la NIV. Anyway, the Jephthah's vow was giving his daughter, the first person, as the burnt offering, the sacrifice. De cualquier manera, vemos que Jefté cumplió lo que había jurado de ofrecer el sacrificio de holocausto a la primera persona que saliera a recibirle después de regresar de la guerra con los amonitas. So I think Jephthah was no choice to give his daughter as a burnt offering, because he was the man who is thinking about the mankind vow is something serious. Entonces, considerando el tipo de hombre que Jefté era, yo considero que Jefté terminó por ofrecer su hija en sacrificio, porque él era aquel tipo de hombre que pensaba que el juramento de un hombre debía cumplirse. So the second message, I think, through this chapter, what I want to teach is Jephthah's vow. Por eso es que yo considero que el segundo mensaje que Dios nos quiere dar a través de la historia de Jefté es acerca del juramento que él hizo. So his giving vow to the Lord was something wrong, misunderstanding and misconception. El hecho de que Jefté se haya atrevido a hacerle un juramento a Dios, considero que vino de su malentendido. His giving vow to the Lord was an unnecessary thing. God didn't say about that. And also it was come from his disbelief. His believing in God's power, his believing in God is with him was not good enough. That's why he gave a vow to the Lord, which is unnecessary. El hecho de que Jefté haya hecho este juramento ante Dios quiere decir que la fe que él tenía no era lo suficientemente buena. Por eso es que tuvo que recurrir a hacerle un juramento a Dios. And also giving the children as a sacrifice was a very evil thing, which is come from the Gentile religion. Además, ofrecer a una niña o a un niño el sacrificio era una acción malvada que era lo que hacían los gentiles en aquel entonces. So in the words of God, there is no man's sacrifice. En la palabra de Dios, él nunca estableció el sacrificio de hombres. It is talking about Leviticus chapter 18, verse 21, and Deuteronomy chapter 12, verse 31. You must not give any child as a sacrifice. Esto lo podemos encontrar en Levíticos 18, 21, donde dice que no hay que ofrecer a niños en sacrificio. So the Jephthah was something wrong to say a vow to the Lord, giving the sacrifice. Vemos entonces que el hecho de que Jefté haya hecho un juramento a Dios es una acción equivocada. And there's one more thing he made a mistake. The first reason he did this thing was he didn't know the words of God. Y hay una razón por la cual Jefté cometió este error de querer darle importancia al juramento de un hombre ante Dios, y esto era porque él no conocía la palabra de Dios. So one more thing wrong is his giving power. Giving power is mankind speaking to God, right? So he thought mankind giving power is higher than the word of God. El error de Jefté radica en creer que el juramento de un hombre es lo suficientemente valioso ante Dios
cuando es todo lo contrario. So mankind, whatever mankind said, it can't be higher than the word of God eternally. Sin importar qué tipo de juramento haga un hombre, ese juramento nunca va a ser igual o superior a la palabra de Dios. But he accepted the vow as the higher things than the word of God. There was come from his religious understanding. Sin embargo, el hecho de que Jefté haya pensado que hacer un juramento era igual o superior a la palabra de Dios, vino a causa de su pensamiento religioso. The last verse of Judges, chapter 21, verse 25 is saying that there is no king in Israel. That's why everyone does everything as they think. En el último versículo del libro de los jueces, en el capítulo 20, versículo 21, leemos, no hay ningún verdadero juez o rey en el pueblo de Israel porque todos hacen su voluntad. So they were living mankind-centered way because there's no king, which means that the words of God. Esto quiere decir que todos los hombres de aquel entonces vivían centrados en sí mismos y no en la palabra de Dios. So if Jephthah canceled his vow, it was better. It was more fit to the words of God, more fit to the will of God. Si Jefté hubiera cancelado su juramento ante Dios, él entonces hubiera estado más apegado a la voluntad de Dios, más apegado a la palabra de Dios. But he said, I cannot cancel my vow. So that's why he was crying because it was his only daughter. Sin embargo, Jefté dijo, yo no puedo no cumplir mi juramento, tengo que cumplir mi juramento. Y por eso es que él se puso a llorar, porque eso significaba que tenía que quitarle la vida a su única hija. But he could cancel, or he must cancel, because his promise to the Lord was breaking the words of God, breaking the law, right? Law is you must not give a child as the sacrifice. You must not. Sin embargo, Jefté debió haber cancelado su juramento, porque ese juramento que él hizo rompía la ley de Dios que establecía que no debía ofrecerse en sacrificio a ningún niño. His daughter was the same thing. Even though his father gave a vow to the Lord, giving the sacrifice, but the daughter didn't need to follow his father's vow, right? Y vemos que la hija de Jefté también tenía el mismo problema religioso, porque si bien es cierto, Jefté, su padre, hizo ese juramento, la hija de Jefté pudo haberse negado y decir, no, yo no voy a ceder a este juramento. Sin embargo, Not no lo following hizo. her father's vow was better. Para la hija de Jefté, no seguir el juramento de su padre era mejor. Not only better, she must not follow her father's vow. No era solamente algo mejor. La hija de Jefté debió haberse negado a seguir el juramento de su padre. Because the world is talking about that, mankind must not be a sacrifice. Porque la palabra de Dios había establecido que un ser humano jamás podía ser ofrecido como sacrificio. But she didn't know about this word. Sin embargo, tampoco la hija de Jefté, sabía acerca de esta palabra. God's word is always the standard of our life, our behavior, right? Por eso es que la palabra de Dios debe ser siempre el estándar de nuestra vida, el estándar de nuestro comportamiento. But she didn't know about that. And Jephthah, same thing. Pero ella no sabía nada acerca de esto y tampoco Jefté. What is the reason? What is the answer about this given by God? ¿Cuál es la razón para poder
sobrepasar este tipo de ignorancia de la palabra de Dios? The conclusion of the book of Judges, the last verse is saying that because there was no king in my field, in my people. De acuerdo a lo que nos dice el último pasaje del libro de los jueces, todas esas cosas sucedieron porque no había rey en el pueblo de Israel, rey establecido por Dios. In our understanding, king is Christ, right? But Christ is the word of God. So John chapter 1, verse 1 to 3 is talking about that. En nuestro entendimiento, el rey es Jesús. El rey que Dios nos ha dado es Jesús y él es la palabra de Dios de acuerdo a lo que dice el libro de Juan en su capítulo 1. So the Zapota was almost like the shamanism people giving vow and they trying to keep that, right? Entonces vemos que Jefté en realidad tenía una vida como los líderes religiosos o líderes espiritistas que tienen su enfoque en hacer promesas, hacer juramentos. So God's message is there is no king, my words. That's why such a ridiculous things happen. Por eso es que el mensaje de Dios es, en aquellos entonces no había rey conforme a mi voluntad, por lo tanto sucedieron tantas cosas tristes y ridículas. It is a very frustrating, very sad thing, very unnecessary things, misunderstanding things. Estas cosas eran cosas que entristecieron a Dios y que tenían su fuente en el malentendido de Dios, de la palabra de Dios. Jephthah was a powerful man and he became a savior of the Israel, but still he was a religious man. Jefté llegó a ser un hombre poderoso, llegó a ser el salvador del pueblo de Israel, pero nunca dejó de ser un hombre religioso. So that's the conclusion. The first standard is the word of God. Ahora hagamos una conclusión. La primera conclusión es el estándar de nuestra vida debe ser la palabra de Dios. So we must live our life according to the word of God. Por eso es que debemos vivir nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. If we live according to the word of God, we can enjoy miracles. Si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, entonces podremos experimentar de los milagros de Dios en nuestra vida. Because the word of God is alive. Porque la palabra de Dios es viva. And the second conclusion. La segunda conclusión. There is always the religiosity among all the people of God, among all mankind. La segunda conclusión es en todo el ser humano siempre hay una tendencia religiosa. This is one of the fundamental problems, right? This is a problem become a problem fundamentally. Y es uno de los problemas fundamentales. La religiosidad tiene su fuente en el problema fundamental. The third conclusion is if we make a mistake, misunderstanding, but if we are in Christ, the mistake changed to the miracle. Y la tercera conclusión es, si nosotros cometemos equivocaciones debido a nuestra mala interpretación de la palabra de Dios, si permanecemos en Cristo, estas malas interpretaciones y errores se convertirán en milagros. This is God's blessing and the authority of the Christ and the promise in Christ. Esta es la bendición de Dios, es la autoridad que podemos obtener en Cristo. So the fourth conclusion is think about your religiosity. Y la cuarta conclusión que debemos hacer es
este es un momento para que pensemos en nuestra tendencia personal por la religiosidad. and fix it. Y si está esa tendencia a vivir de manera religiosa, reparemos eso, cambiemos eso. The way to fix our religiosity is only one, enjoying Christ. La manera para poder reemplazar la religiosidad es solo una, es disfrutar de Cristo. So may God bless you. The words of God become your king. Por eso es que yo espero que Dios les bendiga para que la palabra de Dios llegue a ser el estándar de su vida. So, and open your spiritual eyes to understand Jephthah's behavior correctly. Y espero que puedan abrir los ojos espirituales para poder entender el comportamiento de Jefté de manera correcta. Let's pray. Oremos. Father God, thank you very much. You're being with us in this Bible study. Padre Dios, te damos muchas gracias por estar con nosotros en este estudio bíblico. Thank you very much. Let us understand your will and your words correctly. Muchas gracias, Padre. Te pedimos que nos permitas entender tu voluntad y tu palabra correctamente. So bless us to get out of all our religiosity and to be the man of the covenant. Bendícenos para poder salir de toda nuestra religiosidad y que podamos llegar a ser hombres verdaderos del pacto. So we give all the glory to you. Te damos toda la gloria a ti. Let us come in Christ deeper and deeper every day. Permítenos adentrarnos en Cristo de manera profunda cada día. And break all our religiosity by Te yourself. pedimos que quebrantes toda nuestra religiosidad. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos, Yeah, how are hermanos. you?